noche tiene tres hombres que han entrado ahí. Rompió la barriga, entonces regresó a mi cama. Y yo no sé qué se pasa después, yo pienso que está como un sueño. Y no está en sueño. Me ponía la servilleta ahí. Y después me ponía un cuchillo ahí. Y pone otra ahí. Y después me ponía un palo. ¡Tau, tau, tau! Y después ponía el cuchillo, me pone eso ahí. Me rompió de aquí a allá. Eso que se fue a la noche, a las 2 de la madrugada. Y eso que ¿cómo que yo puedo saber nada? ¿Te robaron algo ellos? Me roba solamente el dinero. Yo no sé cuándo el dinero que me roba. Yo no puedo saber eso. Sabe. No sé si yo tengo 40.000 o 20.000 pesos, yo no sé. Eso que yo no puedo hablar. Pero yo sé que roba solamente el dinero. Y ese que me roba, no más. ¿Tú no conoces ninguna de esas personas? No, porque tiene todo el cagula ahí, le trae. Ah, capuchado. Pucha, usted parece un muchacho igualito que tú, pero está flaca, porque ella no puede entrar allá con la barriga. ¿Tú comprendes? La barriga está abierta un chingo meso, y ella no puede entrar a la barriga. Pero tú piensas que no fuimos nosotros. No, tú puedes, él no, porque está un poquito más gordo, por él no puede. ¿Tú comprendes? Eso, tres muchachos flacos que han entrado allá, seguro, porque está abierto la mitad con eso. Hombre, un hombre como ella no puede entrar, yo no puedo entrar. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en República Dominicana? Yo tengo como 33 años aquí. ¿Te hubiese pasado anterior eso aquí? Y aquí, es la primera vez que me regresó una cosa como esa aquí. Ok, ¿tú pusiste querella en el cuartel? En el cuartel sí, yo ponía al cuartel, a la mañana yo me voy al fiscal. ¿Con quién tú vives aquí? Yo viví como una mujer Joana. Se llama Rosa Hernández, que se llama esa mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Que 2 días antes, él salió de aquí. ¿Tú comprendes? Yo durmiendo, ponía la televisión fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que después me roba, también espero, el cuidador, también video, radio, comida, papel de baño, secador, 1.000.000 de cosas que me roba. Él salí. Ella no es tu mujer ya no es tu mujer. No está mi mujer. Mira, yo estoy aquí ahora, yo la conozco precisamente con 10 años. Me da muchas veces yo puedo pasar una semana, un mes con él, no más. Él tiene su casa a ver agua, él. ¿Tú comprendes? Yo tengo mi casa ahí. Y a veces me regreso conmigo, tú sabes, André, yo te quiero mucho, 1.000.000 de historias, yo digo, venga conmigo. Me todo el día, que pasa que todo el mes yo pago a 4 colmados, 4.000 pesos, 4.000 pesos, 4.000 y 4.000 pesos. A Rafael, a Mama, el colmado a donde que vive. A muchas veces yo soy obligado a prestar dinero de otra gente, porque todo el día yo pago la comida a donde que vive, porque él tiene 2 varones, 3 varones que viven allá. Es obligado todo el día, regreso, él se va aquí como a las 8 de la mañana, que se va de aquí, a las 8, y después él regresó aquí que yo la busco a las 6 o a las 7. Ok. ¿Tú comprendes? Solamente eso que hace. ¿Qué nacionalidad tú eres? Canadiense. Ok, ¿nombre tuyo? André Prou. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es una pena. No está fácil a veces. Tú verás. Increíble, ¿cierto? Flaco, 3 muchachos flacos. Bueno, podemos ver que el caso de la delincuencia cada día sigue incrementándose, por lo cual nosotros tenemos que estar todos los días vigilando más y por lo menos vigilar los extranjeros, que son la gente que viene a este país. Ya el caso de este señor, que es una persona entrando en edad, que viene a su vejez a tratar de vivirla tranquilo y cómodo en su hogar, y mira la forma que los delincuentes
quieren hacer su vida. Y no es más nada que los vicios de las drogas que impulsan a los jóvenes a hacer este tipo de trabajo. O sea que debemos de vigilar más, y principalmente las autoridades debemos darle un seguimiento más fuerte a lo que es la juventud principalmente y a lo que es la drogadicción. Y creo que este es un caso lamentable, para mí es lamentable, y más con los extranjeros, que yo con los extranjeros soy muy delicado porque me gusta siempre tratar con ellos, porque son gente que vienen aquí a descansar, ya en el caso del que es ya una persona adulta. ¿Qué medidas ustedes como autoridades van a tomar en este asunto? No, vamos a incrementar la vigilancia. Yo voy a hablar con el mayor de la Policía Municipal y el mayor de la Policía Nacional, que vamos a hacer un patrullaje en conjunto, vamos a ver cómo organizamos, que podamos mantener a salvo y salvaguardar la vida de cada morador de esta comunidad. Ok, muchas gracias, Félix.